Hello! Today we're going to do a quick review about questions and answers using the verb to be. Hoy día, chicos, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de las preguntas y respuestas usando el verbo to be. Aquí tenemos cómo hacer una pregunta. Para hacer una pregunta, lo único que hacemos es cambiar de lugares. ¿Qué cambiamos de lugar? El pronombre por el verbo to be. Y luego de eso, agregamos el signo de pregunta. Nosotros, si nos acordamos, tenemos los pronombres que son I y you, yo y tú. Y el verbo to be para estos es am, I am, yo soy o yo estoy, y are, que es para you. You are. Tú eres, tú estás. Los siguientes pronombres son he, she e it. Y el verbo to be para ellos es is. He is, él es, él está, she is, ella es, ella está, it is. Eso es, eso está. Ahora vamos a ver los pronombres para los plurales. ¿Cuándo son plurales? Cuando hay más de uno. ¿Ven? Aquí hay 3 personas. Entonces, más de uno. Pueden ser 2, pueden ser 3, 50, 80, infinitos. ¿Ok? Entonces, vemos que el primer pronombre es we. El verbo to be va a ser are. We are. Nosotros somos, nosotros estamos. Luego tenemos you. You are. Ustedes son, ustedes están. Luego tenemos they. They es ellos, ellas o esos. E igualmente usamos el they con are. They are. Ellos son, ellos están, ellas son, ellas están, esos son o esos están. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo cambiar oraciones a preguntas. Entonces, lo único que hacemos es cambiamos el pronombre por el verbo to be. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. En esta oración, nosotros decimos I'm an English teacher. Yo soy un profesor de inglés. Aquí estamos usando la contracción de I am. Entonces sabemos que esto es lo mismo que decir I am an English teacher. ¿Ok? Ahora aquí lo tenemos con colores. ¿Se acuerdan? El pronombre va a estar de color azul y el verbo to be de color rojo. Aquí tenemos I am, el pronombre es I y el verbo to be es am. Entonces, ¿cómo hacíamos una pregunta? Cambiamos de lugar el pronombre por el verbo. Y acá sabemos que el pronombre otra vez es I y el verbo es am. Entonces, si cambiamos de lugar, ¿cómo haríamos? Tendríamos que poner primero el verbo, que era am, y luego el pronombre, que es I. Am I an English teacher? ¿Soy yo un profesor de inglés? I siempre se escribe con mayúscula. Eso es algo importante. I siempre se escribe con mayúscula. En el siguiente ejemplo tenemos I am not in my house. Aquí en la imagen vemos que yo no estoy en mi casa. Entonces, vemos otra vez, aquí el pronombre es I y el verbo to be es am. Para volverlo una pregunta, cambiamos de lugares. O sea, primero va a ir el verbo to be. ¿Cuál era el verbo to be? Era am. Am y el pronombre era I. Am I in my house? ¿Estoy yo en mi casa?
continuamos con los siguientes pronombres. You are a pilot. Tú eres un piloto. Vemos que el verbo to be aquí es are y el pronombre you. Entonces, para cambiarlo a una pregunta, solamente añadimos el verbo to be primero, are, luego el pronombre you. Ven chicos, aquí el you va en minúscula, pero en cambio el I siempre se escribe con mayúscula. Está bien. Entonces, continuamos. Are you a pilot? ¿Eres tú un piloto? Tenemos la siguiente oración. Aquí estamos usando la contracción. Entonces, you're not in the airport. Tú no estás en el aeropuerto. Sabemos que you're es lo mismo que decir you are. You are not in the airport. Entonces, ahora, ¿cómo lo volvemos una pregunta? El are es el verbo to be, así que lo escribimos primero. Luego, el pronombre. Are you in the airport? ¿Estás tú en el aeropuerto? La siguiente es he is an astronaut. Él es un astronauta. Y hacemos lo mismo, pero ahora con he. El verbo to be para he es is. Entonces, escribimos primero is, luego el pronombre he, y aquí el signo de pregunta siempre. Is he an astronaut? ¿Es él un astronauta? Luego vemos que aquí nos dice he is not in space. Él no está en el espacio. Entonces, vemos que aquí he es el pronombre, is es el verbo to be. ¿Cómo lo preguntamos? Cambiamos el pronombre y el verbo to be de lugar y primero ponemos el verbo to be, is, luego el pronombre, he, y queda, is he in space? ¿Está él en el espacio? Acuérdense chicos siempre de poner el signo de pregunta. Luego tenemos that she is a doctor. Here we have that she is a doctor. Aquí tenemos que ella es una doctora. She es el pronombre and is the verb to be. To make it a question, here we use first the verb to be. Para hacerle una pregunta, primero usamos el verbo to be. Entonces, el verbo to be para she es is. Is, luego ponemos el pronombre she y queda is she a doctor. En la siguiente vemos que she is not in the hospital. Aquí vemos que ella no está en el hospital. Entonces, ¿cómo lo preguntamos? Tenemos que el verbo to be para she es is. Is, luego she, y ponemos aquí el signo de pregunta. Is she in the hospital? ¿Está ella en el hospital? Okay. Luego continuamos con it. Acuérdense que it puede ser usado para objetos o animales. Puede ser una mascota, puede ser un animal salvaje, no importa. Puedes referirte a tu perrito, a tu gatito, a un conejo, a un tigre, a un elefante, a cualquier mascota o a cualquier animal. Entonces, it también se usa para objetos. Objetos y animales. Entonces, aquí ponemos it is dirty. Está sucio. El perrito aquí está sucio. Para preguntar, cambiamos de lugar el pronombre y el verbo to be y queda, el verbo to be para it era is. Is it dirty? Is it dirty? Luego aquí vemos it's not in the garden.
aquí tenemos una contracción. It. Y a la contracción debería ser is, ¿no? Sin la contracción es is. It is not in the garden. Entonces, tenemos que aquí el pronombre es it y el verbo to be es is. Para preguntarlo, lo cambiamos de lugar y preguntamos is, luego el pronombre it, in the garden, y es siempre el signo de pregunta. Is it in the garden? Luego tenemos la pregunta con we. Bueno, la afirmación con we es we are Peruvians. Nosotros somos peruanos. Tenemos que we es el pronombre y are es el verbo to be. Para hacer una pregunta, lo cambiamos de lugar y queda el verbo to be primero, que era are. Are. Luego el pronombre we. Are we Peruvians? Nosotros somos peruanos. Luego tenemos we are not in Peru. ¿Ven? En el mapita es el mapa de Estados Unidos. Entonces, si es que nosotros estuviéramos aquí, podríamos decir we are not in Peru. Pero ¿cómo lo preguntamos? ¿Cuál es el pronombre? We. Y el verbo to be, are. Entonces, los cambiamos de lugar. El verbo to be era are. El pronombre era we. Y aquí el signo de pregunta siempre. Are we in Peru? Luego tenemos aquí esta oración que dice you are kids. Ustedes son niños. You are. You el pronombre, are el verbo to be. Como hacemos una pregunta, lo cambiamos de lugar solamente. ¿Ven? Es muy fácil, ¿verdad? Entonces simplemente ponemos el are, que es el verbo to be, luego el you, que es el pronombre, y así queda. Acuérdense, chicos, también de añadir siempre el signo de pregunta. Are you kids? ¿Ustedes son niños? Luego, la siguiente. You are not with an adult. Tú no estás con un adulto. Para esto vemos que you es el pronombre y are es el verbo to be. Si tenemos que solamente tenemos que cambiarlo, ¿cómo sería? Are, que es el verbo to be, luego you, que es el pronombre, y seguimos con la oración. Are you with an adult? Y acá el signo de pregunta siempre. ¿Ven? Luego ya tenemos they are lifeguards. Ellos son salvavidas. Aquí tenemos que they, ellos, es el plural, perdón, el pronombre, y are es el verbo to be. Para hacer una pregunta, solamente los cambiamos de lugar y queda are they lifeguards? ¿Son ellos salvavidas? Y a la última pregunta tenemos they. They're not in the beach. Ellos no están en la playa. Aquí tenemos la contracción they're. Ya hemos visto que el verbo to be de they era are. Entonces, sabemos que esto es they are. They are not in the beach. Para volverlo una pregunta, cambiamos de lugar el verbo to be y el pronombre. Are, el pronombre es they, y luego está lo mismo. Are they in the beach? Y la pregunta. Are they in the beach? ¿Están ellos en la playa? Ahora ya sabemos cómo preguntar usando el verbo to be. Entonces, chicos, esto ha sido el video de cómo hacer las preguntas. Ahorita, el siguiente video va a ser sobre cómo responder.